Hoy vamos a desarrollar el tema de la sustitución. La sustitución. ¿Cómo es tan natural para los seres humanos sustituir a Dios, sus enseñanzas o una relación con Él por otras cosas? Es como si le pagáramos a Dios eh, con una traición, con facilidad o con desamor, como que se nos es fácil caminar lejos de Dios. Y como que requiere perseverancia y requiere, ¿verdad?, humildad para vivir pegado y, ¿verdad?, amando al Señor y tratando de vivir conforme a sus mandamientos. Es fácil, como que es fácil caminar en contra, pero que es un poquito más fuerte caminar con Él. De hecho, el Señor, cuando le llama al camino de la salvación, al caminar con Él, le llama un camino estrecho. Y al camino del mundo le llama un camino ancho. Camino ancho, una autopista, ¿verdad? Vivir como vive la gente, vivir lejos de Dios, eso es natural. Así no hay que hacer nada, hay que dejarse llevar por lo que uno es. Como somos por naturaleza inclinados a las cosas carnales, al pecado, a lo material, al egoísmo, pues caminar así, pues, ¿verdad? Los placeres. Lo que hay que hacer es dejarse llevar, ser uno mismo. Entonces, el vivir con una vida transformada, como una nueva criatura, ¿verdad?, con temor de Dios, pues requiere como disciplina, requiere como que uno se niegue, como dice Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dígase que no. Negarse es decirse que no, ¿verdad? Una persona que se niega, según la Biblia, es una persona que examina las cosas por la palabra y dice, bueno, puede ser agradable hacerlo, me gusta, todo el mundo lo hace, pero Dios dice que no está bien, pues yo me digo que no. Y le digo al cuerpo, le digo al alma, tienes que aguantarte porque yo amo a Dios y yo quiero servirle. Y tu opinión de que si te gusta o no te gusta, si todo el mundo lo hace, Cuando uno está comprometido a ese nivel, dice, lo que piense el cuerpo y lo que piense el corazón y las pasiones de uno, pues uno dice, estás ahí, eres humano, lo vas a tener toda la vida, pero te tienes que aprender a sujetar, porque yo no voy a vivir desagradando a Dios. Y esa lucha provoca que haya mucha sustitución. Es fácil buscar otros caminos, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia misma. La misma iglesia se ha desviado muchísimo del modelo original, ¿verdad? Y se ha moldado muchísimo al modelo del mundo. Entonces, cuando usted lee los primeros capítulos del libro de los Hechos, por ejemplo, donde habla del comienzo de la iglesia y lee de esa vida de entrega, de poder, de comunión, de amor entre los hermanos, una vida donde había gozo y alegría. Era gente pobre, pero tenían el gozo del Señor. Jesucristo había encontrado el gran tesoro que habla la Biblia, estaban rebosantes. Bueno, el Espíritu Santo se derramó sobre aquella iglesia, estaban juntos, unánimes, compartían las cosas, hablaban del Señor con denuedo, ¿verdad? Con gozo, compartían la fe. Y usted dice, esa euforia espiritual, ¿qué le pasó a eso? ¿Dónde se perdió en el camino? Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿por qué no somos la iglesia que fuimos al principio? Siempre tenemos que terminar preguntándonos hasta qué punto el tesoro que fue sembrado nos fue robado. Dice que Satanás vino para robar, para hurtar, para mentir, para engañar. Lo que Dios nos dejó, el gran tesoro, no lo roba. ¿No lo roba quién? Los medios de comunicación que no son cristianos, que promueven la vida escandalosa de los artistas, el chisme, los programas son de chisme, de cosas, ¿verdad? Y uno se va como contaminando la internet, las comunicaciones, hablando de qué es lo otro, las conversaciones secretas que tiene mucha gente con gente que no conoce por allá, que eso está malo, ¿verdad? El amor al dinero que promueve esta sociedad, que la cultura americana, el sueño americano tiene que ver con dinero, prosperidad, tener muchas cosas, tener una buena casa, un buen auto, todo esto. Entonces, todas esas cosas están así como frente a nosotros, sacudiéndolas así, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento que puede llegar que uno mida la vida de fe, y le pasa a muchos jóvenes, le pasan a adultos también, entonces
es como una lucha. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que hay en el mundo. Esto es lo que se me ofrece por otro lado. Y uno, entonces, muchas veces la gente claudica. Y la impresión que da es como si Dios no hubiera dado a su Hijo por nosotros. Que Dios no nos amara, que Dios no hubiera probado su amor enviando a Jesús a morir por nuestros pecados, que lo que Él hizo no valió mucho y que lo podemos cambiar por cualquier porquería que se nos ofrezca por ahí, ¿verdad? Y eso ha sido así a través de la historia. Por eso el título es la sustitución. Cuando sustituimos lo genuino, lo que es de Dios, lo verdadero, por otras cosas, ¿verdad? Y vamos a ver varios casos donde se da esa circunstancia. Cuando yo era niño, fue los otros días, como quien dice por ahí, yo me crié en el barrio Machuelo de Ponce. Nací y me crié ahí. Ahora le dicen la 14. Ahora casi todo lo dicen la Rambla, pero la Rambla es una urbanización en el barrio Machuelo. El pueblo, el supermercado no está en la Rambla. Ni Bonín, la ferretería, estaba en la Rambla. Eso era carretera 14, era Machuelo. Machuelo era el barrio. Incluye Jardines Fagó, Villa Esperanza, todo lo que gané, todo eso no existía, ¿verdad? La Rambla, Doctor Pila, todo eso era Machuelo, ¿verdad? Residencial Guadalupe, Santa Teresita, todo un barrio inmenso. Machuelo. Yo me crié, pero en aquel tiempo era una carretera semirural con casas de madera a los lados y callejones que entraban, ¿verdad? Y era un lugar donde había una vida bastante mundana, porque había mucha barra, mucho lugar de bebida, terrazas de baile, muchos billares. Y entonces, cuando yo era pequeño, había una señora que nunca se casó, se llamaba Ana, decíamos Ana la de Casito, porque el papá se llama Don Casito y tenía una tienda ahí. Y Ana la de Casito era evangélica. Ahí en ese barrio había una pequeña casita, ¿verdad? Un templo, le decíamos el culto nosotros, evangélico. Una de madera, pequeño, y ahí pues había una iglesita evangélica y ella asistía a esa iglesia y ella iba a recoger niños, los recogía y los llevaba a la iglesia. Entre los niños que ella llevaba a la iglesia, pues en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo me llevaba a mí. Pasaba, mira, pues hablaba con mi mamá, vengo a buscar para que prepare a Renecito, a René, que lo vengo a buscar para llevarlo a la iglesia. Ve, yo fui a la iglesia y yo desde pequeño, a mí las cosas espirituales me tocaban. Yo era sensible a esas cosas. Yo puedo decir que yo sentía que había la presencia de Dios en esos lugares. Yo no lo podía definir de esa manera en ese tiempo. Y me gustaba, y yo como que yo creía, ¿verdad? No estaba allí de mala gana. Pero entonces yo empecé a llegar a la adolescencia. Y el llegar a la adolescencia en ese ambiente de barrio es empezar a entrar en contacto con los más grandes y a tener unos modelos. Y para ese tiempo había muchos veteranos de la Segunda Guerra, la Guerra de Corea, cuando yo me criaba, que se bebían hasta las lágrimas porque siempre estaban bebiendo y tenían como el deporte de seducir a los más jóvenes. Toma, date una cerveza. Y esto, ¿verdad? Y pues era como de hombrecito. El uno hacer esas cosas era como que tú la presión de grupo, pues ¿verdad? Tú te sentías como que estabas haciendo lo que se suponía que hiciera todo muchacho que era un hombrecito. Y también fumar eventualmente, ¿verdad? Beber y fumar. Y yo entré en esa línea. Se me abrió una opción diferente a la que yo conocía con mis visitas a la iglesia. Y llegó el momento que entonces predominó la parte mundana, ¿verdad? La parte de que empecé jovencito, casi adolescente, ¿verdad? Predominó y eventualmente yo me convertí en una persona de una vida bohemia, ¿verdad? Que si no es que Dios irrumpe en mi vida después, a los 30 y pico de años, de una manera sobrenatural, que no tengo tiempo de explicar ahora, pues yo era un alcohólico, ya yo estaba en el punto de estar bebiendo 3, 4 días en semana y bebiendo mucho, ¿verdad? Entonces, el asunto es que
en mí hubo una sustitución donde yo conocí algo que fue sublime, que me impactó espiritualmente, pero que no lo suficiente para que yo rechazara lo que se me ofrecía. No tenía la madurez. No tenía una persona a mi lado porque ella vivía en su casa y yo vivía en la mía, ¿verdad? Tenía la influencia de todos mis amigos, con lo que yo caminaba para arriba y para abajo, estaban en lo que yo estaba. Y entonces, pues, aquella experiencia la cambié por una experiencia de una vida de la calle, una vida de hacer lo que no debía de hacer, ¿verdad? Y ahí eso fue empeorando, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Es como si me hubiera perseguido, es como si Satanás hubiera sabido mi llamado, hubiera tratado de llevarme bien hondo. No creo que él lo supiera, ¿verdad? Yo no creo que Dios le dice esas cosas a Satanás. O él percibiera y me trató de llevar bien hondo, bien hondo, bien hondo. El primer trabajo que yo consigo cuando yo me gradué de la universidad fue epidemiólogo de venéreas con el Departamento de Salud. Y yo tenía que trabajar con la control de las enfermedades venéreas, sífilis, principalmente sífilis y gonorrea. Y parte de mi trabajo era, como había muchos prostíbulos en Ponce para ese tiempo, había que citar a esas mujeres para controlarla, asegurarse de que fueran a clínicas de veneria para tratar de evitar controlar que hubieran epidemias de veneria. Pues entonces parte de mi trabajo era ir a los prostíbulos a citar las mujeres, las prostitutas. Pues entonces yo tenía que estar, un muchacho de 20 y pico de años metido en un prostíbulo a las 2, porque eso abrían a las 10 de la noche. Y como yo no era cristiano tampoco, pues yo a las 1, a las 2 de la mañana estaba metido en un prostíbulo, supuestamente citando prostitutas, pero era que también yo estaba allí. O sea, yo estaba siendo alado hacia una vida de destrucción, espiritualmente hablando, y eventualmente, pues, yo tengo un encuentro con el Señor ya cuando era trabajaba de profesor de la universidad, ¿verdad? No tengo tiempo pero yo sé lo que es la inclinación natural a tomar caminos equivocados, aunque uno haya gustado de la verdad, aunque uno haya estado en la iglesia, aunque usted haya venido aquí, haya escuchado, y qué bueno está el mensaje, yo creo que Dios existe, yo creo que Cristo es el Señor, yo creo que, aunque usted haya hecho una profesión de fe, yo no sé si yo llegué a hacer eso allí o no, porque no sé si hacían ese tipo de llamado, pues usted va a encontrar que hay como opciones siempre para coger para otro lado. Y que muchas veces nosotros sustituimos esa verdad hermosa por esas alternativas que son destructivas, que destruyen vidas, destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen jóvenes, destruyen la salud, destruyen la mente, ¿verdad? Y entonces siempre va ahí. Por eso es que como pastor, uno desnudar estas situaciones y hablar de lo que es el mundo es bien importante. Uno se sale de lo etéreo, de gloria a Dios, aleluya, y uno trae a la gente a los pies de la tierra. Usted es así, usted tiene este problema, usted tiene esta inclinación, usted tiene estas debilidades porque usted es humano. Y entonces vamos entonces desarrollando y estudiando las herramientas que nos da la Biblia para uno poder vivir una vida que agrade a Dios, cómo tener una familia saludable, cómo llevar una vida correcta y una vida victoriosa, ¿verdad? Así que eso ya es antiguo. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 19, verso 9, nos dice que Dios llama a Moisés a ir a una montaña, al monte Sinaí, donde le va a... No leímos Isaías 55, ¿verdad? Pues vamos a ponernos de pie para empezar por ahí. Isaías 55. Isaías 55, del verso 7 en adelante, leemos la Biblia para introducir el tema. Escucha lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Isaías 55, va a aparecer también ahí en la pantalla. 55, 7 al 12. Dice así: deje el impío su camino. El impío es el que no es de Dios, ¿verdad? El que está caminando mal. Y el hombre inicuo, la iniquidad es el pecado, ¿verdad? El hombre pecador. Sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos habla de cambiar de un camino de iniquidad, de verdad, pecadores que somos, hacia un camino de Dios, ¿verdad? De volverse a Dios y de humillarse, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Padre, presentamos esta palabra a ti, Señor. Guíanos a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Entonces, un llamado quiere decir que siempre vamos a estar entre esas dos, los caminos nuestros y los caminos de Dios. Caminos del mundo y los caminos de Dios. Siempre vamos a tener esa bifurcación delante de nuestros ojos. O hago la voluntad de Dios, o aprendo de su palabra, ¿verdad? O me niego a mí mismo a vivir fuera de esa voluntad, o hago lo que tenga ganas de hacer, que son mis caminos, ¿verdad? Pero dice ahí, dice Dios, mis caminos son más altos que tus caminos. Tú te crees que sabes mucho, pero esa sabiduría tuya, mundana y carnal, te trae consecuencias. Te trae consecuencias de falta de paz, falta de gozo. No tienes salvación porque no sirves al Señor. Te equivocas constantemente, y si eres cristiano y vives alocadamente, te pasas metiéndote en problemas. Dios no está contento contigo. No tienes el respaldo del Señor porque Dios acorta su bendición sobre ti por la desobediencia. Entonces es problemático vivir de esa manera, es camino de destrucción, ¿verdad? Así que en Éxodo, donde íbamos a buscar ahorita, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 19, del verso 9, estábamos diciendo que Dios llama a Moisés a subir al monte. Y dice Éxodo 19:9, que Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que Moisés fue invitado al monte. En Éxodo 19, verso 16, dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Moisés está allá arriba en el monte, como Dios lo llamó. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaban en el campamento. De momento el monte empieza a temblar, a botar humo, porque Dios estaba allá con Moisés, el pueblo estaba acá abajo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremos. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, ahí pasamos a Éxodo capítulo 20, verso 18 al 23. Capítulo 20, 18 dice, todo el pueblo estaba mirando lo que estaba pasando. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Se alejaron de la presencia de Dios, tuvieron miedo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero si pasamos, usted se imagina todo eso, lo tremendo de esa experiencia. Los montes botando humo, el fuego, el ruido, los truenos, los temblores, trompetas, todo eso estaba asombroso. Obviamente Dios estaba allí. Ellos escuchaban la voz de Dios como un trueno, dice ahí, hablando con Moisés, de abajo. Pero entonces dijeron, no queremos que Dios se acerque, tenemos miedo, ¿verdad? Y en el versículo, si buscamos el versículo capítulo 32, verso del 1 al 8, mira lo que acontece. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo es posible que alguien que ha visto lo que ellos vieron haga lo que hicieron? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Como no bajaba Moisés, y pasaban días y días y días, y él no bajaba, estaba recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y hablando con Dios, ¿verdad? No sabemos qué le habrá pasado. Haznos dioses. Eso era lo que ellos habían aprendido. Ellos habían salido de Egipto y allá los dioses eran becerros de oro, ¿verdad? Eran imágenes. Haznos dioses. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, los aretes que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es que fue Dios el que los sacó, pero ellos dicen que fueron los dioses de los egipcios, las imágenes, los becerros. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los que estaban viendo la gloria de Dios trasladan su fe a los becerros de oro. Así. Y uno dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Dios les había dicho expresamente, no se hagan nada de imágenes. De hecho, el primer mandamiento decía eso también. Pero se lo dijo a Moisés, lo leímos ahorita. Dile que no se hagan ninguna imagen de nada. Y lo primero que hacen, porque Moisés se tarda, es hacer un becerro, que era el Baal que adoraban los egipcios. Entonces, uno ve como ahí es tan fácil la sustitución, es tan fácil buscar solución a las cosas carnales y no escuchar lo que dice la palabra de Dios. No decir, si Dios dijo esto, eso es. Ha llegado un momento en la sociedad donde ya la iglesia que era popular hace 40, 50 años en este lado del mundo, en Occidente, ¿verdad? Ya no es así. Ahora la iglesia es un estorbo porque la sociedad se mueve a prácticas de vida deformadas, estilos de vida deformados, estilos sexuales deformados, aprobación de vicios legalizados, la pornografía legalizada a través de internet, del teatro, las obras que se presentan en Puerto Rico de teatro, casi todas tienen que ver con alguna deformación sexual. Y eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que promueve los artistas, los periódicos, inclusive los tribunales, el mismo gobierno. Entonces, la iglesia está caminando cada día, está la gente que está dispuesta a seguir siendo fiel a Dios en medio de un mundo de oscuridad, cada día se va estrechando y todavía no ha empezado la persecución. Cuando empiezan a despedir gente porque es cristiano, cuando empiezan a tener problemas, entonces se vaciarán las iglesias, excepto aquellos que entiendan que tienen que pagar un precio.
que vale la pena serle fiel a Dios, que seguir a Cristo implica tomar una cruz. Y que esa cruz tiene un nombre: obediencia. Y el mundo ha hecho a través de la historia el proceso de sustitución una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siempre buscando una excusa para dejar a Dios afuera. Bueno, la nación norteamericana estaba citada a Dios en la moneda, en la Constitución, en todas partes. Ahora no puede estar la palabra en ningún lado porque ahora está prohibido en las escuelas, no pueden verlo, van a sacar los 10 mandamientos que había en muchos tribunales porque todas las leyes vienen de los 10 mandamientos. No va a ser prohibido porque a los ateos les molesta. Ya en la televisión no dicen Merry Christmas, dicen Happy Holidays, porque decir Christmas es una mala palabra porque tiene que ver con Cristo. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta que la nación se descristianiza a 1000 millas por hora. En la cara nuestra. Y el mundo quiere que usted se descristianice también. Que usted empiece a aceptar estilos de vida que la Biblia prohíbe. No, porque hay que tener apertura. Todo el mundo tiene derecho. Ellos escogieron ese estilo. Su sexualidad es un asunto suyo. Lo que dicen los humanistas, eso es un asunto suyo. Yo no me meto en la cama de nadie, porque tú sabes que cada cual vive la vida como que. Eso aquí es que piensan los humanistas. Eso no es lo que dice la Biblia. Y poco a poco nos quieren robar el gran tesoro que Dios sembró en nuestro corazón, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Quieren que nosotros nos desprendamos de la obediencia que el Espíritu Santo quiere que tengamos a la palabra de Dios para que nos amoldemos y que entremos en una sustitución. Vengo a la iglesia, es una cultura. A ellos no les molesta que tú vengas a la iglesia, pero no digas nada que vaya en contra de los principios satánicos que existen en la sociedad, porque nos irrita, nos molesta y te vamos a dar la batalla. Y te vamos a tratar de sacar del camino. Cada día veremos acentuarse esa persecución. Cada día. Ya están metiendo pastores presos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por predicar la verdad. Ya hay padres que están yendo presos porque no están de acuerdo con que a sus hijos les enseñen las deformidades que quieren enseñar en las escuelas. Ellos se oponen y dicen, o lo dejas enseñar o te metemos preso. Pero es mi hijo. No, es tu hijo, pero el Estado decide lo que ellos aprenden y no aprenden. Parece que estamos en otro planeta. Entonces vemos como el becerro de oro es una evidencia de que hay un choque entre Dios y su palabra y nuestra individualidad y nuestra arrogancia y nuestra mente tenebrosa, ¿verdad? Hay un choque. La palabra de Dios es exacta, es constante, no cambia, viene de la autoridad de Dios y limita, primero nos revela la grandeza de Dios, sus caminos, su camino de salvación, y nos revela lo que Él piensa, lo que es malo, lo que es bueno, cómo se es padre, cómo se es esposo, cómo se es ciudadano, cómo se es cristiano, cómo se ama al prójimo, cómo se perdona, cómo se vive, cómo se verá, cómo honestidad, nos enseña perdón, nos enseña pureza sexual, nos enseña lo que son el corazón de Dios. Y eso está constantemente en conflicto con el mundo, constantemente. Y la iglesia tiene que mirar eso. Porque sus decisiones son responsabilidad. Yo puedo predicar, pero yo no puedo vivir su vida. Cada cual tiene que dar cuenta de sí. Cada cual tiene que vivir su propia vida. Cada cual toma sus decisiones y sus caminos no son los mismos caminos míos. Pero yo como pastor tengo que advertirles que esta iglesia en particular, y hay muchas así, hay otras que no, esta iglesia va a perseverar en predicar la palabra de Dios. No le vamos a cambiar ni porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo diga, ni porque lo diga el presidente de Estados Unidos, ni porque lo diga el gobernador de Puerto Rico, ni porque lo diga el secretario de Educación, ni porque lo diga las Naciones Unidas, ni porque lo diga quien lo diga. El que esté en contra de la palabra de Dios no tiene lugar aquí. No vamos a hablar de eso. Pero eso es lo que vemos. Es un choque de Dios y su palabra contra nuestra individualidad.
El primer pecado, si usted lee la Biblia, fue que Satanás le ofreció al ser humano ser como Dios. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. Y le gustó la idea, ¿verdad? Oye, no suena mal ser como Dios. Pues todavía toda esa arrogancia de las naciones, todo ese reto a la palabra es la gente diciendo: Dios, cállate la boca, lo que tú opines no nos interesa, nosotros opinamos diferente y nosotros determinamos el mal y el bien a nuestra manera. Tus opiniones son obsoletas, anticuadas, y es cosa de fanáticos. Nosotros somos modernos, maduros, balanceados, equilibrados, democráticos. Así que tu palabra no tiene lugar en esta civilización. Eso es lo que le está diciendo el mundo a Dios. Pero usted como individuo, como cristiano, si es que lo es, si no, yo le pido que usted considere sus caminos, porque Dios le ama. Y Dios hizo algo en una cruz para que usted también sea un hijo de Dios. Si es que usted decide, ¿verdad? Si Dios lo llama y usted responde. Que usted no entre en esa arrogancia y orgullo de retar eso que está revelado, como hicieron estos israelitas, que bajando de allá del monte, no llegaron hasta arriba, pero donde vieron toda la maravilla, a levantar un becerro de oro. En Primera de Samuel, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, como 5 libros después de Éxodo. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, del verso 1 al 8, vemos que el pueblo no quiere un profeta que lo guíe. Dios había establecido un gobierno para el pueblo de Israel donde Él nombraba y Dios escogía al juez, un profeta, un hombre de Dios, para que lo gobernara al pueblo de Israel. Pero un gran hombre de Dios llamado Samuel, un gran profeta llamado Samuel, tenía 2 hijos que salieron bien inmorales, robaban las cosas del templo, se metían mujeres al templo, ¿verdad? Y Samuel trataba de corregirlo, pero no le hacían caso. Parece que era un gran profeta, pero no fue un padre que tuvo, ¿verdad? Por lo menos no supo establecer esa autoridad. El asunto es que el pueblo escoge el defecto de los hijos de Samuel para sacar a Dios de la dirección del pueblo. Muchas veces, no sé si aquí hay personas que han tenido malas experiencias en alguna iglesia y que entonces vienen a una iglesia, allí se encuentra con una persona, porque la iglesia reunida aquí y en cualquier lugar, las congregaciones somos gente con los mismos defectos los de afuera, que estamos buscando a Dios, que tenemos fe y que queremos caminar con Dios, pero hay personas más maduras, otros más inmaduros, otros son carnales, otros no, carácter igual todavía. Hay muchos inconversos que vienen a la iglesia que no son ni cristianos, ¿verdad? Y hay gente que ve cualquier cosa, un defecto en una iglesia, y dice: yo me voy de la iglesia, y mira, porque en la iglesia está. O leen el periódico que un pastor hizo una barbaridad por allá. Date, fíjate, esos son los pastores. Y ahí, ¿verdad? O sea, usted busca una excusa para caminar en contra de Dios. Usted cuando va al trabajo no dice: voy a renunciar porque el jefe es abusivo. Usted se queda ahí, aunque, ¿verdad? Voy a ver porque al lado mío trabaja uno que es un inmoral. Usted se queda ahí, no le importa. Pero cuando es en la iglesia, usted se pone bien chusi. Porque es que el enemigo, para sacarnos de la comunión con Dios, nos mete en la mente cosas, ¿verdad? Claro, los que tenemos y dirigimos iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo llevamos nuestro testimonio, porque cuando nosotros fallamos en algo, se afecta a toda una congregación, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad bien grande de ser honestos, de respetar a las mujeres de la iglesia, ¿verdad? Y de hacer todo con claridad, que haya un comité de finanzas que examine cómo se usa el dinero y cómo se paga y a quién se le paga, y ¿verdad? Que todo se haga con contabilidad, que nadie pueda meter la mano en el dinero de la iglesia, ni el pastor ni nadie, ¿verdad? Cosas se hacen con claridad para que la gente confíe. Es bueno eso y no hay nada que ocultar, ¿verdad? Y mucho respeto hacia las personas del sexo opuesto. Pero
Pero aunque hubiera un mal ejemplo en la familia del pastor o un pastor falló, pues Dios no es el que ha fallado. O sea, usted no tiene por qué enojarse con Dios y irse por ahí yo no voy más a la iglesia. Mire, en última instancia, si no, pues busque otra iglesia. Pero busca una excusa. Hay gente que sufrieron mucho en las iglesias donde estuvieran y han estado descarriados. Mucha gente que estaba aquí han pasado por mucho sufrimiento, divisiones, contiendas en las iglesias. Gracias a Dios nunca hemos pasado por una división aquí. Pero se da eso, entonces la gente se decepciona. Pero mira, cristianos, míralos peleando ahí. Y entonces rápido se le prende el bombillo. Me voy de la iglesia. Y aquí vemos en 1 Samuel capítulo 8, dice que habiendo Samuel, del verso del 1 al 8, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que no era así, que era un buen profeta, que era un hombre de Dios. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios le dice: no, lo tuyo es una excusa. No es a ti a quien quieren soltar. Ellos quieren quitarse el yugo de que Dios los dirija, que sea un profeta. Porque tú les predicas la palabra. Ellos quieren que sea un rey, como tienen los demás pueblos, un converso. Y Dios dice: no, pero no es a ti. Es una excusa. A quien quieren sacudirse es a mí. A quien quieren sacudirse es a mí. Y nosotros vemos que hay la sustitución una y otra vez, la sustitución. No queremos a un profeta nombrado por Dios, queremos un rey. No queremos al Dios invisible, al Dios eterno, queremos una imagen de fundición hecha por mano de hombre. Siempre la sustitución. La sustitución de lo genuino por lo falso. En Primera de Reyes, después de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, viene Primera de Reyes, capítulo 11. Vemos otro ejemplo, esta vez con el rey Salomón. Vamos después a tener la conclusión dentro de un ratito. El rey Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 8. Dice así, del 1 al 8, capítulo 11 de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón fue un hombre que se levantó con Dios, un hombre que Dios lo bendijo grandemente. Su primera etapa de la vida fue una vida de comunión, pero se desvió. Y el desvío comenzó cuando se juntó. Usted lee el capítulo 3, verso 1 de esta misma carta, dice: y Salomón hizo yugo, hizo pacto, se casó con la hija de Faraón. Dice, lo cual estaba prohibido por la ley hebrea, porque ella era una mujer pagana. Pero Salomón pensó carnalmente, dijo: ¿cuál es la nación más poderosa aquí alrededor mío? ¿Cuál es lo que me pueden invadir? Los egipcios. Pero si yo me caso con la hija del rey, entonces... Y empezó por una. Pero mira lo que pasó después. Porque el pecado comienza así. Déjame darme una marihuanita. Porque mi amigo, una. Oye, no está mal. Deja hacerlo. Y después sigue con la marihuana y dice: caramba, pero mira, tengo coca para que huela aquí un poquito de coca. Es que tú sabes, yo nunca he hecho una marihuana, pero pues déjame probar. Cuando vienes a ver, eres un esclavo de las drogas. Comenzó con una. Yo comencé con una cervecita. Y después me bebía el Orinoco y me quedaba mirando para el Amazonas. Dice así, capítulo 11, del 1 al 8. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Mira que son todas paganas.
Empezó con una pagana, pero ahora la buscaba, le gustaban las paganas. Las de Moab, las de Amón, todas eran paganas, idólatras. A las de Edom y a las de Sidón y a las de Etea, todas paganas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. En el templo donde Dios se le había aparecido, donde la gloria de Dios había llenado ese templo cuando se construyó, Salomón lo estaba llenando de ídolos de las mujeres paganas. 1000 mujeres. Yo no entiendo cómo podía atender a 1000 mujeres. Y no solamente eso, 1000 suegras también. Tenía 1000 mujeres, tenía 1000 suegras. Yo me imagino que eran como trofeos. Y vemos cómo aquel hombre que veía a Dios, hablaba con él, Dios le hablaba. Cuando construyó el templo, no podían entrar ni porque la gloria de Dios llenaba el templo, la presencia de Dios que no permitía que nadie entrara para allá, de tanta presencia, tanta gloria que había allá adentro. Y ese hombre está llenando el mismo templo de ídolos. Hombre que escribió unos libros tan hermosos, la Biblia, como Eclesiastés. Entonces, tú te preguntas, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad de sustitución? ¿Cómo usted puede ser una persona que ama a Dios? Puede venir aquí, llorar, recibir a Dios en el culto, sentir esa efervescencia, y usted puede estar, la semana que viene puede estar, no todo, ¿verdad? Puede estar fornicando, puede estar chismeando por internet, puede estar hablando secretamente con alguien por allá, siendo a lo mejor casado, puede estar por allá haciendo chistes colorados por allá con otro en el trabajo, puede estar coqueteando con la persona, si por allá con otra persona que no, ¿verdad? Puede estar usted robando en los negocios, como usted puede estar mintiendo, como usted puede estar haciendo las tantas cosas que tenemos de opción de hacer las personas. Pero tú lloraste, tú viste la gloria de Dios. Tú sentiste su presencia. Tú probaste del amor de Dios. Tú entendiste lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. ¿Por qué sustituyes? Dios no es suficientemente bueno para ti, suficientemente bueno. No era Dios suficientemente bueno para Salomón. Lo hizo tan rico que dice que nunca habrá un hombre tan rico como tú en la historia. Todo él era de oro. Entonces, cuando uno mira la misma iglesia, vamos a obviar unos versos que tenemos aquí, que yo lo voy a usar en el primer culto, pero la misma iglesia, tú ves cómo se contamina con sustituciones teológicas y se deja absorber por el sistema del mundo. Y cuando vemos la iglesia, el modelo de iglesia que usted ve por televisión, que usted ve funcionando por ahí ahora en gran parte en el mundo, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, es una iglesia que no tiene ningún parecido con la iglesia que Jesucristo diseñó. Hay sustituciones teológicas terribles. Está el legalismo y el judaísmo. Inclusive ahora un movimiento y las iglesias están volviendo al judaísmo como si la muerte de Cristo hubiera sido en vano. Usted tiene que volver a ser hebreo. Cuando dice la Biblia que aquello fue sombra de lo que había de venir, que lo que tienen los cristianos nunca lo tuvo Moisés, ni Elías, ni Jeremías, ni David.
que si hubieran venido ellos, posible del Antiguo Testamento, a un día que tuviéramos la cena del Señor en la iglesia, y no el David de ahora, que también fue lavado, porque la sangre de Cristo se aplicó a esa gente también, pero si pudiéramos juntar la historia, aquel David cuando Cristo no había nacido, se apareciera en un día de la cena del Señor, a ver, preguntarle, David, o el sumo sacerdote, Aarón, o Moisés, o cualquiera, yo vengo a tomar la cena con ustedes, tú has recibido a Cristo. Tú has sido lavado con la sangre. No es que Cristo no ha nacido todavía. Para mí no ha nacido. Pues no puedes tomar la cena del Señor. Pero yo soy el profeta. Pero no puedes. Todavía tú no has recibido el beneficio de la cruz. Nosotros tenemos algo que no tuvieron ninguno de los profetas. El cumplimiento de las Escrituras es en Cristo. No es en la ley. Es en Cristo. Entonces vemos un movimiento judaizante y un movimiento legalismo donde tú ves gente que justifica su salvación porque no pecan. No es la sangre de Cristo, no, porque es la santidad. A mí me preocupa esas personas mucho, porque el que salva es Cristo. No ninguna religión, ninguna iglesia lo puede hacer. Pero ellos no entendieron. Y cuando yo veo gente por ahí predicando ley, hablando de santidad, no entienden lo que es santidad. Están hablando lo mismo que los fariseos. Santidad es ser como un fariseo de antes. Y menosprecian la sangre de Cristo como eficaz. Y entonces, ese es un tipo de predicación. Está el evangelio de la prosperidad. Está lleno Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos, de personas que han adaptado el sueño americano, de la nación americana, que tiene que ver con dinero y posesiones. Es materialista. La sociedad americana se funda en unos principios materialistas. Se llama capitalismo, de prosperidad, de dinero, de verdad. Esa es la base de la sociedad. Pues la gente ha amado el dinero. La gente de la iglesia ama el dinero igual que la gente de Wall Street. Quieren ser ricos y quieren tener y quieren de esto. Y entonces trasladan ese pensamiento materialista a la iglesia y traen el evangelio de la prosperidad, de la confesión de la superfe y la confesión positiva, donde entonces empieza el evangelio de Cristo, de humildad, de no amar las riquezas, de no codiciar, de no amar las riquezas. No, eso no. Es el evangelio de la arrogancia. Nosotros somos cabeza y no cola, porque todo es nuestro. Y las naciones traerán las riquezas y las pondrán a los pies de nosotros. Y yo confieso riquezas, yo decreto. Y yo esto. Y entonces empieza usted a hablar de dinero todo el tiempo, del púlpito, de dinero, y comiéndole el cerebro a la gente. Y que tú siembras 1000 y Dios te da 10,000. Y esto, eso es para manipular, para que tú des. Se convierte en una iglesia que el motor es la codicia y el amor al dinero. Y Dios lo que Dios es una casa de inversiones donde te enseñan a ti no a dar por amor a la obra, por amor a las misiones, por amor, ¿verdad? No, tú le das al Señor porque Él te va a dar para atrás. Esa no es la manera de dar en la iglesia. Eso no es adoración. Eso es interés. Entonces vemos cómo se deforma la iglesia. Está lo de la palabra creativa, que ya lo mencioné hace un ratito. Yo veo gente por ahí, me da hasta vergüenza. Se ha puesto de moda, viene del movimiento apostólico y de la palabra creativa, el decretar y el declarar. No orar como Jesús nos enseñó. Jesús nunca, en su condición de sujeción al Padre, nunca dijo, yo decreto y cancelo la obra del pueblo romano. Y yo decreto, no, Señor, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiera. En el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Hágase tu voluntad. Siempre oró así. No, pero ahora no, eso no. Jesucristo no tenía fe. No tenía fe. Ahora es, y yo decreto que viene gran prosperidad sobre la iglesia. Y yo decreto que sobre Puerto Rico viene un gran avivamiento. Y yo decreto que viene gran prosperidad. Y yo declaro sanidad sobre ti. Y yo declaro que sobre ti viene grande riqueza. Y todo el mundo dice, Dios se bajó del cielo y ahora está parado en el púlpito de la iglesia. Arrogancia, falta de respeto. Eso no es fe. Y
volver al principio satánico de querer ser como Dios, que fue el primer pecado de todos. La iglesia está llena de eso. Sustitución. ¿Dónde está el evangelio de Jesucristo de ser manso y humilde? ¿Dónde está Jesucristo que se quitó, se puso una toalla en la cintura, siendo el Hijo de Dios y le lavó los pies a los discípulos? Digo, hagan lo mismo. Yo soy el Señor y le estoy lavando los pies. Aprendan eso. Los líderes no es para tener gente acólito detrás, levantándole la cola. Los líderes, lo que tenemos liderato es para lavarle los pies a la gente. Somos servidores de la gente. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ahora hay gente que tiene escudero, que es un ministerio que no aparece en el Nuevo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Y qué era un escudero? Perdonen la palabra, era un alcahuete de un rey, de un profeta que estaba ahí para recibir los tortazos que le iban a dar esto para servirle. Era un sirviente. ¿Sabe qué yo aprendo del Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, nosotros nos servimos los unos a los otros. Que aquí no hay grandes y pequeños. Que en Cristo no importa raza, nación, condición económica, posición en la iglesia, somos hermanos en Cristo. Nosotros no somos magnates, los líderes de la iglesia. Se supone que somos siervos de Dios. Pero está de moda. Llegan en limusina, carros de 200,000 pesos, con 5 tipos engabanados. En muchos lugares de Centroamérica la gente no los puede tocar, porque ellos ya, el pueblo no puede hablar con ellos. Es como si hubiera llegado el presidente de la nación. Llegan con una escolta, se bajan con 4 tipos engabanados, vestidos de negro, y lo meten para el templo, allá adentro, y cuando termina lo sacan por una esquina. Porque es demasiado grande para que el pueblo lo toque. No sabe lo que se pierde. La iglesia sustituyendo el evangelio sencillo de Jesús, que vino, amó, Dios envió a su Hijo por amor, dio su vida, caminó con la gente de las calles, no tuvo a nada en reunirse y escuchar a las prostitutas, a las personas de pobres, que funda la iglesia con 12 hombres de pueblo, que usted y yo no lo hubiéramos hecho en la carne, de así hubiéramos buscado. Había muchos filósofos griegos y muchos sabios romanos y muchos líderes religiosos que conocían las leyes de memoria y eran líderes del Sanedrín, y él fue a buscarlo a la orilla de los lagos, pescadores, remendando redes, tirando el anzuelo, para enseñarnos. Yo no necesito sabio, yo hago la obra con el que me ame, no importa quién sea. Dame tu corazón y yo te tomo en mis manos como el barro, y yo te formo y yo te transformo, yo te hago alguien nuevo, útil para el Señor. No eres tú, soy yo, el poder de Dios reposando sobre ti. Nos han sustituido. Poco a poco la iglesia no es la iglesia que era al principio. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y todavía sigue llamando y reclamando pueblo, como ahora yo voy a hacer, preguntándote si alguna vez tú le has entregado tu vida a Cristo. La Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Y dice que una sola persona puede cambiar la situación de perdido que estás. Todos estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Todos. Solamente el Señor puede cambiar esa situación. Solamente el Señor puede cambiar esa situación. Solamente tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Yo te voy a preguntar, si tú no has hecho eso todavía, que tú tomes la mejor decisión para tu vida, que es salvación del alma. Y tú levantes tu mano allí donde estés. Con tu mano, tú le dices, hay una mano que se levanta allí, Dios le bendiga. Dios le ama, señora, Dios le ama. Alguien más le entrega su vida a Cristo en este día. La decisión más importante que un ser humano puede tomar sobre la tierra es salvar el alma. Es decir, Señor, tú no viniste en vano para mí. Yo quiero que esa sangre se haga eficaz en mi vida. Y dice la Biblia, dice Jesús, dice la Biblia que a los que reciben a Cristo, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Hoy tú quieres ser hijo de Dios, recibe a Cristo, entrégale tus pecados, levantando tu mano allí donde está. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión que no lo ha hecho todavía? ¿Dónde está? Por allí. Veo allí ella y allá veo otra mano por allá. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más allí donde está? Entrega su vida a Cristo públicamente como manda la Escritura. ¿Hay alguien? Allí donde está. Le dice, Señor, yo te entrego mi corazón hoy. Yo quiero que me enseñes a caminar contigo. En mi vida está en tus manos y quiero estar contigo al final de mi vida, como tú prometes a los que te reciben. ¿Alguien más? Terminamos. Entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está. ¿Alguien más? Vamos a pedirle a los que han levantado las manos, por favor, que pasen por acá. Queremos orar por ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor por esas vidas? Nos gozamos con eso, ¿verdad? Ellos van a orar por ellos ahora y nosotros nos ponemos de pie sin hacer mucho ruido, tranquilitos, y nos despedimos de aquí, pero no del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos lleves con paz a nuestros hogares y la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de aquí, dándote gracias. Amén. Dios les bendiga.